Auspicia este segmento Clarity Laboratorios SRL. Sancor Seguros. Bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico. Quisiera comenzar con un tema vinculado a la inseguridad. Uno no deja de sorprenderse. En la Argentina, los presos podrían tener aguinaldo y vacaciones. Esto en función de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un recurso presentado por un grupo de presos del penal de Ezeiza. Lo que se pretende, y está la posibilidad, es que estos presos cobren por las tareas que realizan dentro del penal. Ahora, yo planteo lo siguiente. Los presos tendrían que trabajar, en primer lugar, para resarcir a las víctimas de los delitos. Tengamos en cuenta, además, que el costo promedio de un preso por mes es de 20.000 pesos. Es lo que le sale al Estado, es decir, a nosotros como contribuyentes, que somos quienes pagamos los impuestos. Entonces, también tendría que trabajar para pagar este gasto que genera su accionar delictivo. Que pretendan cobrar un salario y aguinaldo y vacaciones, bueno, es un despropósito y obviamente está favorecido por toda esta doctrina abolicionista que lleva adelante este gobierno y en virtud de la cual los presos son las víctimas de la sociedad, cuando en realidad son los victimarios, que trabajen para generar recursos para financiar los gastos que ellos generan. Ya bastante caro nos salen por su accionar. Ahora, obviamente las cárceles tienen que estar en el mejor estado posible y que estén allí también el mayor tiempo posible para pagar por sus delitos. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a hablar junto a Leardo Laría, vicedirector del Río Negro, sobre un tema que tiene que ver con una cuestión institucional, más concretamente con la manipulación en la justicia para la designación de fiscales. Esto es a nivel de la justicia a nivel nacional y es una investigación que realizó Laría sobre cómo Gil Carbó concretamente pretende digitar la designación de fiscales. Vamos a comenzar con un tema estratégico para la región como es la fruticultura. Cuando lo llamé a Miguel Giacinti para invitarlo al programa me propuso un tema y un enfoque muy interesante. ¿Cuál es la visión de la fruticultura de aquí a 20 años y cómo nos tenemos que organizar? Miguel Giacinti es una de las personas que más conoce sobre el tema frutícola en Argentina. Es invitado a distintos foros, tanto a nivel nacional como internacional, para exponer. Es director de CIF, Business Intelligence. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, un placer por la propuesta de estar acá. Por favor, lo quise decir primero en inglés y ahí se me mezcló. Miguel, un tema con el cual me gustaría arrancar esta charla. Los niveles de stock de pera y manzana hoy son los más altos históricamente en Europa y en Norteamérica. Digamos, el dato relevante. Es decir, acá hay dos fenómenos. Uno climático, o sea, cuando se hace un pronóstico de producción, después el clima se encarga si eso lo podés realmente traducir en cosecha o hay una merma por cuestiones climáticas, ya sea de volumen o calidad. Claro. Este año en el hemisferio norte hubo un clima benigno, digamos, que ayudó a que el potencial pleno de producción se coseche. Y eso lleva a que no hay registros históricos que digan que esto se asemeja a algo parecido que pasó en los últimos 10 o 15 años. Estamos ante un fenómeno internacional problemático que son los altos inventarios, que es el dato de noviembre, ¿no? ¿Y esto cómo se enfrenta? ¿Qué consecuencias tiene para la fruticultura a nivel regional? En primero hay que ver que es una tendencia creciente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, hay tecnología de poscosecha, digamos, que están tomando muchas empresas y productores para conservar la fruta y venderla en el invierno. Eso hace que más allá del clima benigno que se tuvo este año, cada año hay una tendencia que hacia diciembre haya mayor cantidad de fruta para vender en el invierno, que es cuando ingresa la fruta del hemisferio sur. Por lo tanto, esto no es un problema solamente para la cosecha argentina del Valle del 2015, sino es una cuestión estructural, digamos, y eso tiene que resolverse de dos maneras. En primer lugar,
la fruticultura no tiene una agenda de crisis y tampoco tiene un plan de competitividad. Hablemos de una agenda de crisis. Cuando un paciente está mal, tiene muy alterados sus indicadores vitales, claro, el médico puede tomar la decisión de internarlo en terapia intensiva. Terapia no es para solucionar el problema, terapia es para mantenerlo vivo, estabilizarlo, claro, y después comenzar el estudio de cuáles son los problemas que ocasionaron el problema del paciente. Entonces, una agenda de crisis, digamos, está muy claro que no puede partir de un estudio del tema. O sea, muchas veces se confunde y dice, vamos a estudiar a ver qué podemos hacer por fruticultura. No, olvídate, eso no es terapia intensiva, claro, eso no es una agenda, claro, de crisis. Tienes que resolver el problema. Claro, si un médico se pone a estudiar, en lugar de resolver los signos vitales y estabilizarlo, se le murió el paciente. Claro. Entonces, no tenemos agenda de crisis. ¿Qué sería concepto de agenda de crisis? Asegurar la cadena de pago. Esto sería que la circulación de la sangre sea normal en el organismo, que el nivel de oxigenación sea el correcto, que no haya obstrucción en las vías respiratorias. Asimilo la cuestión, si querés, de la sangre a las cuestiones de cadena de pago, asimilo la cuestión respiratoria a cuestiones de trabas de mercado o problemas, digamos, de comercialización por cuestiones ajenas a la actividad. Claro. Pero está claro, digamos, que un observatorio cumple ese sentido. O sea, disparar una agenda de crisis antes que los que están en la cadena se quejen. Porque cuando se quejaron ya el problema es mucho más grande. Claro. Y los problemas a resolver son mucho mayores. Claro. Está más agravado todo. Entonces, no tenemos agenda de crisis y nadie diseñó una agenda de crisis, en primer lugar. Y nadie está pidiendo una agenda de crisis, porque los subsidios a los productores no es una agenda de crisis. Y si no, sería un tema permanente porque ni siquiera lo ponemos en terapia intensiva. O sea, es como un enfermo que cada vez es crónico y después decimos, nos quejamos porque el enfermo es crónico. El enfermo es crónico porque no hacemos la atención debida en el momento adecuado. Ahora, la necesidad de entregar subsidio a los productores indica que algo no está funcionando, ¿no? Por supuesto, pero digo, eso puede ser un elemento dentro de una agenda, pero no constituye la agenda de crisis, claro, ¿se entiende? Claro, claro. O sea, es un paliativo, claro, pero la agenda de crisis es de mayor envergadura, porque si vos tenés un problema en la cadena de pago y solamente estás teniendo un punto de la cadena de pago, no entendés que el concepto es de cadena. Claro. La agenda de crisis es resolver el problema de la forma más rápida posible. Estabilizar el paciente. Esto claro, es que la fruticultura no se agrave, ¿de acuerdo? Claro. Y luego la agenda de competitividad, que es cómo solucionamos el problema estructural que lo lleva a esta terapia. Claro. Cuando hablamos de esto, tenemos que hacerlo en función de la visión del negocio por los próximos 20 años, porque cada acción que tomemos hoy, vamos a suponer que se le subsidia plantas al productor y se les regala o se le da subsidiado plantas al productor. Pero esas plantas no están en la tendencia tecnológica de los próximos 20 años, ya sea que tengan en cuenta el portainjerto, digamos, en la plantación, que tengan en cuenta que sea una variedad de calidad homogénea, que sea una planta que me anticipe producción, o sea, que empiece a producir mucho antes. Claro. Si yo no tengo en cuenta esos parámetros, ese subsidio que le doy al productor para solucionar un problema no soluciona el problema, claro, lo agravo. Porque además que le doy la planta, el productor tiene que poner el capital para esa inversión. Y esa inversión claro, va a estar desactualizada con la tendencia hoy de lo que es una chacra en los próximos 20 años. O sea, a diferencia de hace 30 años atrás, hoy sabemos cómo va a ser el negocio en los próximos 20. Las convergencias tecnológicas ya te dicen cómo es el negocio en los próximos 20 años. Ya te dicen por dónde va la solución. Ahora, cualquier acción que tomes en un plan competitivo tiene que tener alguno de esos elementos y prever que si bien no estás, por ejemplo, la mecanización como un problema de mano de obra. Entonces, evidentemente, a lo mejor la mecanización no la vas a usar hoy o no la vas a instalar hoy, pero tu plantación nueva tiene que estar preparada para poder poner mecanización claro, en algún momento. Claro. Esto es la visión de mediano plazo. Por ejemplo, te doy otro caso concreto. ¿Qué se está viendo a nivel mundial? Que el negocio de los alimentos, y básicamente los perecederos, y particularmente manzana y pera, se está atomizando. ¿Qué quiere decir? Se está desconcentrando. De hecho, en Argentina está desconcentrado, pero no solo en Argentina. Chile, podemos hablar de países europeos, podemos hablar de España, podemos hablar de Italia. Es decir, hay un fenómeno ni hablar de Estados Unidos, hay una desconcentración. Cada vez hay productores que quieren comercializar en forma directa, pequeños y medianos que crecen, entonces como el grande no está creciendo, entonces ¿qué pasa? Cambió la estructura. Esa estructura es de mayores agentes económicos para vender, pero por otro lado también hay nuevos agentes que quieren comprar. Por lo tanto, el negocio hoy tiende a una desconcentración. O sea, más vendedores y más compradores. Exacto. ¿Y eso por qué? Por la segmentación del mercado. Es un mercado tremendamente segmentado. Eso, para quienes no estén en tema, ¿qué significa un mercado más segmentado? Que hay muchos gustos
dentro de los consumidores, uno prefiere una manzana más dulce, una más ácida, otra más agridulce, uno prefiere manzanas rojas, otras manzanas más pálidas, de colores bicolores, otro que quiere una manzana golden, una manzana granny. O sea, no hay una preferencia. Inclusive más, lo interesante es que generalmente la segmentación, digamos, es por regiones. Es decir, dentro de un país, digamos, uno puede tener determinadas regiones que prefieren un tipo de manzana. Por ejemplo, en el centro de México son manzanas amarillas, sobre la costa del Pacífico son manzanas verdes y rojas. Es decir, lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el sur es manzanas golden, granny y red, pero en la costa oeste son manzanas bicolores. En la costa este son manzanas rojas más dulces. Es decir, tenés una segmentación geográfica. Exacto. Y otra por gusto del consumidor. Pero generalmente se asocia los gustos a geografía. Claro. ¿De acuerdo? Okay. Lo mismo pasa con los vegetales. O sea, exactamente lo mismo pasa con los vegetales y los colores de los vegetales. Exactamente igual. Entonces, es decir, la manzana ha dejado de ser un commodity. Absolutamente. Absolutamente. Y lo mismo las peras. Las peras también. Claro. Sí, y podemos hablar hasta, si querés, de la selga, de la espinaca. Es exactamente igual. Sí, sí. Son productos sobre los cuales vos has trabajado. Exactamente. Y hay estudios científicos que avalan esto. O sea, no es algo que... De hecho, hay estudios ya en revistas científicas que se demuestra este fenómeno. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa segmentación te lleva a más jugadores. Más jugadores implica que si la solución del Valle sería una mega empresa tipo gran cooperativa, estoy a contramano la tendencia porque no va a poder responder a la segmentación. Y el problema no se trata si le pongo cooperativa o no cooperativa. Sí, claro. El tema es la gestión. La gestión interna. Ese es el punto. Claro. Ahora, yo puedo poner un plan que coordine a las empresas del Valle en temas comunes. Por ejemplo, los mercados son diferentes, los productos son diferentes, pero tienen problemas comunes. La logística es un problema común, por decir algo. Los envases es un problema común. Sí, sí. O sea, hay tecnología que es común, conservación. Entonces, hay mucho para hacer asociativamente, digamos, no necesariamente el que a la venta. Hoy yo no veo que la venta, en términos de que haya una sola empresa comercializando, sea la solución, porque el mayor problema es la gestión de esa empresa frente a la segmentación. Por eso las grandes no crecen y lo que están creciendo son las pequeñas. Claro. Es decir, frente a la diversidad de demanda por el lado del consumidor, necesitas diversidad de oferta. Exactamente. Y coordinar eso es la cuestión, no que haya uno que maneje todo. Claro, digamos. Así que en el Valle la concentración no es un problema. No, es un mito, es un falso mito que se utiliza como latiguillo político para decir está concentrado, para echar culpa, la culpa es esa. Claro. No, en la época de la convertibilidad estaba más concentrado. O sea, para que vos tengas idea, hay leyes en muchos países que analizan esto y hay un indicador que se llama IHH que es lo que se utiliza para este fenómeno. Debajo de 1000 puntos es baja concentración, de 1000 a 1800, 2000 puntos, moderada concentración, y más de 2000 es alta concentración. Cuando vos estudias la participación de las empresas en el comercio, te da que Argentina está en el segmento de menos 1000 puntos, y que estuvo en el segmento de moderada concentración hace 10 años. Ahora, vos estudias Chile, empezó en moderada y ya está en baja concentración. Sí. O sea, ese es un fenómeno internacional, no a nivel de productos industrializados. Por ejemplo, pulpa, jugos, conserva, tiende a concentrarse también los compradores, porque es un commodity y una especialización. Claro. Hay un punto en lo que vos señalás en problemas comunes o desafíos comunes, si lo querés, y es la falta de acuerdos comerciales con muchos países. Totalmente, y ahí de vuelta caes a otro falso paradigma que está en el ambiente. Sí, bueno, Argentina está claustrofóbica, está encerrada, no tiene acuerdos con nadie excepto con el Mercosur porque es una unión aduanera. Sí. Y muchos dicen, bueno, pero nosotros le vendemos al mundo, le vendemos a Rusia, le vendemos a Europa, estamos integrados al mundo, sí, pero ¿a qué costo? Por ejemplo, vos tenés hoy la discusión de las retenciones en el Valle, por decirte algo. Sí. Las retenciones son 80 centavos de dólar por caja. Pero ¿cuánto cuesta venderle una caja de manzana y de pera a Rusia de impuestos internos en ese país sin acuerdo comercial? $4. Sí. O sea, $4 versus los 0,80 que te cuestan las retenciones. $4 que pierde el exportador. Que se lo sacan local, del costo, que se lo sacan al exportador, a la fruta, en definitiva, a la fruta del Valle. Eso porque no hay acuerdos comerciales, exactamente, lo que te lleva a pagar más impuestos para ingresar. Exactamente. Por ejemplo, en Europa, ni Chile ni Sudáfrica, bueno, ni Perú, tienen acuerdos que tienen 0 arancel. Entonces vos decís, nosotros estamos pagando manzana y pera, que es uno de los que menos paga $1. Para que vos tengas una idea, en cereza son 50 centavos de dólar por kilo el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Frente a decir, bueno, yo estoy integrado al mundo, vendiendo al mundo. Sí, pero ¿a qué costo? Porque vos tenés 3 ejes que son claves. Uno, tenés los impositivos. En el año 2000, el sector pagaba 5 centavos de dólar por kilo de fruta en términos tributarios.
kilo neto. Balance entre aporte, retenciones, balance neto 5 centavos. Hoy paga 25 centavos de dólar por kilo. de fruta. O sea, 20 centavos de dólar por 20 kilos, que tiene una caja de 18 kilos, estás hablando de más de $3,5 de aumento impositivo, digamos, en esta década. Eso a nivel interno. A nivel interno. En la Argentina. Sí. A eso tenés que agregarle toda la distorsión de un supuesto tipo de cambio atrasado, que en realidad te genera problemas de costos, que tenés que resolver, digamos, pero por otro lado tenés los impuestos internacionales. Entonces, cuando vos ves todo ese fenómeno, la pregunta es, ¿cómo resolvemos la crisis del Valle? ¿Con un país encerrado sin acuerdos comerciales? Tengo $4 para venderle a Rusia una fruta que hoy tengo que sacar del Valle con un alto inventario y tengo un problema de costo en el Valle. Entonces, hay formas de discutir esto y mostrarlo. Si tenemos un problema de cadena de pago, bien, pero tengo $3,5 de aumento de costos impositivos por caja en los últimos 10 años. O sea, o me lo reducís, o me das una prórroga, o me das una forma de financiarme con eso, buscando soluciones transitorias. Pero si no tengo acuerdos comerciales, no tengo cambio de política tributaria y además tengo restricciones para importar tecnología, que el mundo es tecnológico, creo que la discusión de la competitividad de la fruticultura quiere otra plataforma de discusión distinta a si podemos incorporar algo de estos temas. Claro. Entonces, por eso que el tema de competitividad está dentro del escenario de dónde va el negocio y qué está ocurriendo con el negocio, que es muy distinto a lo que es una discusión hoy de necesidad urgente de una terapia intensiva. Claro. Es decir, vos planteas temas estructurales a nivel macro, como es reforma tributaria para bajar la carga impositiva, necesidad de acuerdos comerciales, y a nivel micro de las empresas, de la gestión, un factor clave es mayor inteligencia comercial. Absolutamente, ese es el punto central. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ser consciente que no puede haber una legislación de reducción de impuestos para toda una actividad, porque además, si vos reducís los impuestos hoy, yo no sé si esa reducción de impuestos va a incorporar tecnología o a dónde va ese recurso, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, lo lógico es que haya una especie, que ya existió en algún momento en Argentina, de licitación pública. Así, bueno, vos presentás proyectos. Entonces, presento proyectos asociativos, tienen mejor valor, mejor puntaje, independiente, es otra cuestión, tecnológico, la visión de la tecnología y dónde me quiero insertar. Entonces vos decís, bueno, este es mi proyecto. Yo necesito adecuar determinados, digo en forma rápida, ¿no? O sea, no pensando en un debate nacional de cuál es la cuestión impositiva. Pero, por ejemplo, habilitar una licitación pública para presentar proyectos vinculados a ayornar, a adecuar el sector, aún con las restricciones que estamos hablando, a lo que sería más competitivo. Un caso, una vía expeditiva es la licitación pública de proyectos. ¿Me entendés? Claro. Entonces vos decís, bueno, y tengo una respuesta. Claro, una respuesta rápida. Ahora, como para ir cerrando, vos me comentabas antes de comenzar la entrevista del valor agregado que tiene una caja de manzanas. Sí. Este es un tema también de falso paradigma que te atenta contra el plan de competitividad del sector. Cuando vos hablas que toda la actividad agrícola del país necesita mayor valor agregado, y es el boom de hablar de que el problema es valor agregado, se cree que el único valor agregado es la industrialización, la transformación plena de productos. Claro. ¿Qué sería? La jalea o el dulce, la pulpa, el jugo deshidratado, todas estas ideas. Pero un momentito, digamos, hoy un kilo de manzana pera, digamos, industrializado, transformado en un producto industrial. Jugo, por ejemplo. Jugo o pulpas, digamos, y un kilo de manzana y pera, acondicionado para la venta en fresco, genera 7 veces más impacto económico y social que el industrializado. Así que el valor agregado, ¿de qué valor estamos hablando? Del valor agregado en términos económicos y sociales. Ahora, si la legislación argentina no tiene claro si la fruta es industria o no es industria, ¿qué hacen los políticos por dilucidar este tema? Nada. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema intelectual serio, agravado por la falta de una discusión política adecuada, si eso no es industrial, y no estar discutiendo si la transformación en lo que se habla de la fruticultura, cuando no, lo que tenemos que buscar es que haya más fruta fresca comercializada, no que haya más industria. Es decir, una caja de manzana puesta o en el mercado interno o en Europa, por ejemplo, genera más valor agregado, más salarios que 7 veces. 7 veces. 7 veces. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a discutir el plan de competitividad con la falsa paradigma de que solo la industria transformadora es la solución de la fruticultura? Entonces, eso te condiciona el plan de competitividad. Claro. Digamos. Entonces, y también te condiciona la agenda, la agenda de emergencia. Porque muchos dicen, bueno, el problema es industrial. No,
O sea, si con criterio social y económico es la venta en fresco, no es la industria. La industria es una consecuencia de lo que no pudimos comercializar en fresco. Claro. Pero es 7 veces. Claro. Ahí tenés otro punto, como para cerrar ya, que es la mejora de la calidad de la fruta. Claro, porque el tema es así. Vos cuando tenés en el mundo el negocio de la fruta, manzana es una de las frutas que más se planifica la compra, 50%. Y pera es una de las que menos se planifica, el 10%. Es decir, la mayor veces que el consumidor va a una góndola, no va con la idea de pensar que va a comprar pera. Se llama compra espontánea. Y en la compra espontánea el punto es la apariencia, más que el precio. Y después, cuando la consumió, es el sabor, si me gustó o no me gustó, para volver a comprar. Entonces, el punto clave de esto es segmentación. Primero es la presentación y segundo el sabor. Entonces, esto es calidad, presentación y sabor, porque parte de la tecnología de post cosecha que el mundo está usando para que haya más inventarios de manzana y pera, probablemente esté atentando contra el sabor del producto. Y probablemente sea un tema diferencial el poder aplicar o no este tipo de productos en determinados mercados. Entonces, eso vuelve a tener el concepto de calidad aplicado con un criterio de optimizar o de gestión. Claro. Pero no hay duda que cuando vos tenés productos de compra espontánea, la calidad de presentación es fundamental. Es el punto clave. Miguel, mil gracias, como siempre un gusto por tu aporte de ideas y continuaremos, siempre nos queda corto el tiempo, en la edición 2015 de Impacto Económico tratando estos temas claves para la fruticultura regional. Gracias a vos. Y feliz año. Igualmente. Pausa en el próximo bloque. Aleardo Laría, vicedirector del diario Río Negro. Vamos a hablar del tema institucional y la manipulación de la justicia. Auspicia este programa Casinos del Río. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.